Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy quisiera hablar sobre por qué las mujeres mienten. Verdaderamente yo pienso que las mujeres en general mienten mucho menos que los hombres. Las mujeres no tienen motivación que las determine o que las condicione a decir mentiras, a decir algo que no es real. Las mujeres engañan, fingen mucho menos que lo que lo hacen los hombres. Eso es consecuencia de su participación social menos relevante. Al ser la participación social una gran mentira en la que a través de la codicia queremos conseguir puestos relevantes y en la cual todo está permitido. Eso lo vemos en los políticos, ¿no? Que se inventan títulos que no tienen, que necesitan interpretar lo que dicen los de la oposición de la peor manera para culpabilizarlo de los males sociales, etcétera, etcétera. Todo es un gran teatro falso a través del cual pues se intenta medrar socialmente. Y como esto lo han hecho tradicionalmente más los hombres, pues los hombres tienden a mentir más, a engañar más, a fingir más. Son más hipócritas, son más falsos, porque creen que a través de todos esos engaños pueden conseguir ese objetivo al cual les impele su codicia. Esto ya, como hemos hablado tantas veces, esto es consecuencia de un complejo de inferioridad, de una infravaloración de sí mismo, de no darse un valor natural a sí mismo y permitir que ese valor sea el que les mueva en todas las relaciones que se den en sus vidas. Entonces, por esto los hombres mienten más que las mujeres. Pero la mujer tradicionalmente en la relación de pareja y en los entornos domésticos, que es a lo que ella se ha enfocado principalmente, tiende a mentir. Hace lo mismo que hace el hombre en lo social, a lo cual antes me refería. Porque la mujer convierte el entorno doméstico en su mundo. La mujer se niega al mundo como algo social. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Vemos mujeres a las cuales normalmente llamamos de carácter, mujeres decididas, mujeres con gran amor propio, gran autoestima, pero estas mujeres son tradicionales, son esas mamas italianas, ¿no? que tienen tanta fama. Eso porque no han estado por aquí, por el sur de España. Es una cosa curiosa, ¿no? Como esas mujeres tradicionales, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, esas mujeres tienen ese carácter tan a veces autoritario y dominante, controlan todo el entorno doméstico que convierten, anulan a todos y a todas los demás que son partícipes de esos hogares, que se convierten en convidados de piedra, que no tienen voz ni voto. Hacen en los entornos domésticos lo que el mundo hace con ellas en los entornos sociales. Quedaos con esta frase. Las mujeres tradicionales, que a veces son dominantes, autoritarias, absorbentes, aparte de mentirosas, como ahora veremos, esas mujeres tradicionales pues convierten esos entornos domésticos en la realidad, en su realidad absoluta, total y excluyente. Hacen lo que hacen los hombres en los entornos sociales, o algunos hombres. Bueno, vamos a ver si, por lo tanto, ya quería dejar claro esto: las mujeres no mienten tanto como lo hacen los hombres. Las mujeres tienden a ser más auténticas, más sinceras. Mujeres que mienten, como hemos visto algunas políticas últimamente, con cosas referentes a su titulación, lo hacen porque se comportan como generalmente lo han hecho los hombres, movidas por esa codicia, por esa necesidad de engañar. Fijaos que para sentirme satisfecho de que se me valore por un título que no he conseguido, por un poema que no he escrito, por una canción que no he compuesto, por un cuadro que no he pintado, para que yo me sienta satisfecho, tengo que despreciarme a mí mismo. Porque lo que define a aquel
que se valora a sí mismo es que no quiera que se le atribuya algo que no ha hecho él. Yo no quiero que nadie me atribuya un poema, un escrito, un título que yo no tengo, o que yo no he escrito, o que yo no he compuesto. Eso es lo propio de aquel que tiene una autoestima natural, una valoración natural de sí mismo. El que se desprecia inconscientemente siente satisfacción, sensación de empoderamiento cuando engaña a los demás, cuando nos hace ver que un poema que ha robado, que ha plagiado, lo ha escrito él, cuando nos hace ver que un título que no tiene es una mentira. Él, como se desprecia a sí mismo, él o ella, como se desprecia a sí mismo, siente esa sensación de sentirse empoderada, siente gozo, pero es consecuencia del propio desprecio. Si no hubiera ese desprecio, esa infravaloración, no habría esa sensación de empoderamiento, ese gozo, esa satisfacción por la mentira, por el engaño, por el fraude, por el embaucamiento. Entonces aquí vemos cómo esa sensación de empoderarse que tienen los que, por ejemplo, los que practican el bullying en las escuelas, que ahora están en común, es consecuencia de una infravaloración de sí mismo. Yo te acoso, te hostigo, te humillo, te ofendo, me siento empoderado y satisfecho por ello, ¿pero por qué? Porque yo parto de un desprecio de mí mismo. Entonces necesito sentir que hago sentir mal a mis semejantes, a mis compañeros o compañeras. Entonces me siento empoderado, pero parto de un desprecio inconsciente que tengo de mí mismo. Y hay un elemento fundamental que es la complicidad del entorno. Eso está más que comprobado en el bullying. Porque el entorno sintoniza con esa idea. Yo me siento empoderado y ellos me ven como si fuera así verdaderamente, como si verdaderamente yo tuviera una cierta superioridad por tener la capacidad, por sentir la capacidad de humillar, de ofender, de despreciar a los demás. Entonces el entorno es cómplice, no solamente es cómplice, sino que realmente es el determinante de que se den esas situaciones, porque los niños que practican bullying, los verdugos, digamos, o los victimarios, como se les llamen, son víctimas también, son niños que necesitan de una educación en la autoestima, en el reconocimiento del poder en ellos mismos, y no se les está dando esa educación y por eso acosan, hostigan, desprecian, etcétera, etcétera. Ellos son víctimas de ese mismo sistema y lo que es peor, salen a la calle, como hemos visto ahora en estos días, a insultarlo, a menospreciarlo. Los mismos profesores que se sienten víctimas de estos niños complicados trabajan en su contra en lugar de prestarle un servicio. Es decir, es un tema de mucha gravedad. Pero bueno, no quiero desviar el tema de esta pequeña charla de hoy, que era, como os comentaba, por qué las mujeres mienten. Las mujeres ya, como os había dicho anteriormente, pues mienten mucho menos que los hombres, pero las mujeres pues tienden a mentir en su relación de pareja, en los entornos domésticos sobre todo, y lo hacen por falta de valoración de sí mismas. Al no valorarse a sí mismas, pues el engaño les permite compensar esa falta de valoración. Y esto algunas mujeres lo convierten en una práctica habitual. En temas incluso insignificantes. Muchas mujeres mienten en temas insignificantes y se sienten disfrutan de esa sensación de empoderamiento por sentir yo controlo. Porque posiblemente nunca se han puesto a pensar que muchos y muchas a los cuales ellas mienten son conscientes de sus mentiras y fingen igualmente que se creen las mentiras, ¿no? Esto es lo que dice la canción esa de Luz Casal, ¿no? Dice algo así como: tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo. No sé, no me acuerdo yo cómo decía esa canción, pero más o menos era esa idea. Eso es aplicable a muchas amas de casa tradicionales que mienten permanentemente. Aquellos y aquellas que están con ellos son igual que ellos porque son de su misma sangre. Por lo tanto, cuando ellas mienten, es curioso que no se paren a pensar
que aquellos y aquellas a las cuales están mintiendo son conscientes de sus mentiras y fingen creérselas, porque no les dan importancia, porque muchas de esas mentiras verdaderamente no la tienen. Son intrascendentes. Porque ya hemos aceptado que en muchos hogares se ha aceptado de que ahí voz y voto solamente tiene esa ama de casa absorbente, dominante, autoritaria, y las demás personas pues simplemente se adaptan a ello y dicen. Este es el motivo de que, como ya hablamos en alguna ocasión, de que muchas chicas jóvenes huyan porque están confrontadas con sus madres, porque no pueden hacer lo que hacen ellas. Huyan de los hogares y se precipiten en conformar nuevos hogares y luego no son felices en ellos. Así se va repitiendo ese patrón de crear entornos domésticos jerárquicos, en la cúspide del cual está esa matriarca que tampoco es feliz ahí. Entonces, a lo que vengo a referirme es que muchas mujeres tradicionales tienden a hacer de sus hogares, de sus entornos domésticos, una especie de copia de lo que es la sociedad, o de lo que interpretan que es la sociedad, en la cual es la cabeza tradicionalmente visible y relevante es la del varón. Esto de que la cabeza visible sea la del varón no es que sea un beneficio para el común de los varones, porque el común de los varones, como ya se ha dicho tantas veces, se limita a someterse a lo que se le impone. Tengo que casarme, tengo que hacer la mili, tengo que tener un trabajo estable, comprarme un coche, comprarme una casa. Ellos hacen lo que... Tengo que ir al fútbol a decirle cabrón al árbitro. Todo ese mundo simplón, safio y superficial, millones y millones de hombres se adaptan a él y hacen lo que hacen todos, con lo cual esa cabeza visible no, eso de ser el varón la cabeza visible no le sacan jugo, no le sacan provecho el común de los hombres, al contrario, va en su propio perjuicio, porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, lo que hacen estos hombres es pensar que por el hecho de ser hombres ya son superiores y ya está todo conseguido. Entonces esta es la manera inconsciente en la cual ellos sienten desprecio hacia la condición femenina, hacia las mujeres. Ellos creen que son superiores. Esto en algún artículo del cual hemos hablado, que aparecía en la prensa, en el cual se decía que en violar a las mujeres es algo biológico, se daba a entender esa idea. Eso es algo escandaloso, que los pseudo-progres, sin ningún rubor, escriben en la prensa supuestamente de izquierda, de aquí de España. Entonces estos sujetos, estos personajes que no saben de lo que hablan y hablan permanentemente de aquello que no saben, pues querían dar a entender que inclinaciones a agredir sexualmente a la mujer, que no es un tema baladí, es algo natural en el hombre, es algo biológico, es algo escandaloso que alguien justifique los crímenes de agresiones sexuales de esa manera tan retorcida. En un país normal, en un país civilizado como lo son los de nuestro entorno, como lo es Alemania, el Reino Unido, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, este tipo de artículos que justifican la violación pues serían perseguidos como lo que son delitos de odio. Pero bueno, no quiero irme por las ramas, no quiero... es porque estoy sacando muchas ramificaciones y al final perdemos la referencia de la raíz. Lo que venía a referirme es que muchos hombres viven con la idea en su inconsciente de que son superiores, y esa idea les hace no cultivarse en ningún sentido. Aquí estamos para cultivarnos, aquí estamos para trabajar nuestro potencial, hay que manifestarlo. No, este mundo, mi reino no es de este mundo, decía Jesús, y no es el reino de nadie. Por lo tanto, para dar noticia de nuestro verdadero reino,
de la verdad del cielo, que el reino de Dios que está en nosotros, como decía Jesús, que esta es una idea poderosa, mucho más allá del sentido espiritual. Para dar noticia de esa verdad que está en nosotros, pues tenemos que cultivarnos para expresarlo a través de la palabra, de los actos, de nuestros sentidos, para compartir ese reino de Dios que está en nosotros, que como os comentaba es una idea poderosa, pero que se queda en nada si aquello a lo cual alude esa idea se queda en nada si no se da ese cultivo, si no se da esa conciencia, si no se da esa voluntad resolutiva de manifestar ese reino de Dios aquí y ahora. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en el asunto, en el tema de hoy. Esto que comentaba de los hombres, pues las mujeres tradicionales tienden a convertir su realidad doméstica en lo mismo en lo cual el hombre ha convertido la realidad social, en su reino. Los hombres se sienten los reyes del mambo, y justamente por eso, paradójicamente, no se cultivan. Y ese es el mal también que se les da a estas mujeres, que convierten sus entornos domésticos en sus lugares naturales, que no lo son verdaderamente. El único lugar natural es la propia naturaleza, y naturaleza somos, y somos naturaleza siempre, vayamos donde vayamos, estemos donde estemos. Entonces os comentaba que esto de que la sociedad, el varón sea la figura preeminente, va incluso en propio perjuicio del hombre que no se cultiva, y que la mujer sea la figura preeminente de los entornos domésticos va también en propio perjuicio de la propia mujer, de la propia ama de casa, de la propia matriarca, como podemos decirlo. Es muy importante subrayar que las mujeres tradicionales, en contra de lo que ahora muchas jóvenes feministas dicen, eran mujeres muy de carácter fuerte, de carácter dominante, echadas para adelante, con decisión, autoritarias, dominantes incluso. No esas pobrecitas atontadas, no, así son más bien ellas, así son muchas de las jóvenes que se llaman feministas, que tienen complejos, que tienen enfermedades, además no tienen rubor en reconocerlo, que tienen miedo. Así no eran sus abuelas. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, que muchas feministas insulten, difamen a millones y millones de mujeres que han pasado por este mundo. Eso no significa que ellas sean como ellas dicen que son, como estas jóvenes feministas dicen que son, porque a veces, como os comentaba, muchas de estas chicas reaccionarias, victimistas, débiles, frágiles, que necesitan culpabilizar, lo mismo culpabilizan a los hombres que luego culpabilizan a las madres, o las madres están siempre enfrentadas. El conflicto doméstico principal es el conflicto entre madre e hija. Ese es el conflicto principal, porque generalmente el resto de partícipes se adapta a lo que hay. El ama de casa es la figura de autoridad. Nos adaptamos, esposos, padres, hijos, sobrinos, invitados. Nos adaptamos. ¿Quién es la que no se adapta? La hija, que se confronta con la madre. ¿Por qué? Porque quiere ser como ella, porque quiere un entorno doméstico en el cual ella pueda desenvolverse. Entonces esto es lo que pasa. Pero bueno, no voy a perder el hilo de el porqué de esta, porque llevo ya 20 minutos y todavía no me he referido a las mentiras de las mujeres. Las mujeres mienten porque se sienten empoderadas, como os comentaba al principio, al decir esas mentiras. Porque se sienten inferiores, y entonces inconscientemente, y al mentir al que supuestamente es superior, pues entonces la sensación de empoderamiento es mayor. No es lo mismo ganarle imagínate que eres el Betty, no es lo mismo ganarle a
al Dos Hermanas que ganarle al Barcelona. Si le ganas al Barcelona, pues la sensación de triunfo es mayor, ¿no? Pues esto pasa con algunas mujeres con respecto al hombre. Inconscientemente se sienten inferiores al hombre. Por lo tanto, cuando les mienten a ellos, sienten esa sensación de empoderamiento. Cuando los manipulan, cuando los embaucan, cuando los engañan. Entonces esa es la necesidad que tienen de compensar ese complejo que con respecto al varón ellas inconscientemente a veces tienen. Ellas tienen miedo de la verdad porque piensan que la verdad es un monstruo horroroso que, que va a descubrir sus fantasías y todo ese mundo mental que ellas ocultan, ¿no? Porque creen que hay que ocultarlo, ¿no? Fijaos, esto es lo que tiene que ver con temas de sexualidad reprimida, ¿no? Los hombres sin ningún rubor ocultan sus bajezas sexuales o manifiestan, quiero decir, sin ningún rubor, las manifiestan en lugares públicos de manera safia y soez, sin ningún tipo de inconveniente. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión que esto es por el hecho de que del desprecio que sienten por la sexualidad. Muchas mujeres dicen que la sexualidad, el sexo es importante para los hombres. Si fuera importante, realmente lo tratarían con el respeto con el cual tratamos las cosas importantes, ¿no? Con la consideración, con el afecto, con el amor. Los hombres, al hablar safiamente de la sexualidad, al utilizar ese lenguaje grotesco que suelen utilizar cuando hablan de temas sexuales, manifiestan el desprecio que sienten sobre el sexo y sobre las relaciones sexuales. Entonces, por algún motivo, las mujeres se han creído tradicionalmente, esto ha cambiado muchísimo. Vemos ya cómo las mujeres aman su cuerpo, cómo las mujeres utilizan su cuerpo como materia prima para crear, a través de la danza, a través de la fotografía. Y hay otras mujeres que aún siguen siendo reprimidas que las atacan, porque todavía muchas que van de feministas siguen pensando que las mujeres deben de ser un referente moral para los demás. Yo siempre lo que digo, si tú quieres referentes morales, teniendo en cuenta que la moralidad es algo ambiguo, cambiante y no algo fijo y determinado, si tú quieres referentes morales, sélo tú, no puedes exigir que los demás lo sean. Entonces cada vez las mujeres, desde mi punto de vista, se inclinan a no tener ya que mentir, porque lo que es propio de mentir, de engañar, es de la mujer educada en unos ambientes machistas. Ellas se sienten la necesidad de mentir para tener esa sensación de empoderamiento que es equivalente a la del chico que practica el bullying, como antes os comentaba. Es consecuencia de un desprecio inconsciente de sí mismo, de una falta de valoración. Esto pues lógicamente tiene grandes consecuencias, ¿no? El problema es que las mujeres piensan que al tener esos complejos piensan que lo que ellas hacen no es determinante, cuando lo es por completo. Ellas crean una realidad y no son conscientes de ello. Ellas piensan que todo ahí es una realidad azarosa o dominada y determinada por los hombres y que ellas simplemente se adaptan. Cuando verdaderamente el mundo, fijaos lo que antes os decía de la sociedad, que la creaba el hombre para sí mismo, pues a otro nivel no es así. Porque esos hombres que crean ese mundo machista fueron formados, educados por una autoridad materna, por sus propias madres. Por lo tanto, el poder de esas madres fue mayor del que ellas creen tener. Ya os comentaba en algún vídeo, para muchos hombres y también mujeres solo hay una autoridad en el mundo, en la sociedad, en la vida, la madre.
Esto lo demuestran con el desprecio que sienten por las demás autoridades. Autoridad no es una etiqueta respetada, sobre todo en países donde impera la culpa, la mentalidad de culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa, como repiten miles y miles de fieles en las iglesias cada día o cada domingo. En un país determinado por esa culpa, por esa mentalidad propia y de la filosofía reprimida de la Iglesia Católica, que sigue teniendo potestad, incluso en las mentes de muchos que se llaman ateos, que se llaman agnósticos, incluso en esas mentes, como algunas personas honestas reconocen, sigue teniendo potestad esa mentalidad determinada por la culpa. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Son los problemas del directo, ¿no? Que decía Carmen Sevilla. Se me va que tengo tantas cosas que decir, por eso antes tomaba apuntes y hacía de ello mi guía, ¿no? Entonces, bueno, es un tema delicado, ¿no? Porque se puede entender que estoy responsabilizando a las mujeres, a las madres, de problemas mentales incluso, ¿no? Pero es que yo pienso que es así. Eh, que muchas mujeres no aman a sus hijos varones. Esto no es nuevo. Estas niñas feministas que ahora van por las redes sociales diciendo matemos a los niños y nos quedamos con las niñas y esas barbaridades, esa tontería que dicen, realmente muchas veces lo que hacen es emular a lo que hacen los chicos que dicen barbaridades peores. Bueno, vamos a ver si me centro en lo que quería decir. Las mujeres que mienten, el mal de mentir pues es sobre todo para el que miente, ¿no? Porque solamente afecta a, de manera negativa y destructiva a los demás en la medida en la que den crédito a esa mentira y den crédito al poder de aquel que miente. Bueno, estaba en la idea de que las mujeres determinan la sociedad, este patriarcado que ahora tanto denuncian algunas feministas, verdaderamente está determinado también por lo que hacen esas mujeres. Esto tiene también esto también guarda relación con la necesidad de querer ser víctimas. Víctima es el papel que todos queremos en un mundo donde impera la debilidad. Porque nadie ataca a las víctimas, ataca a los verdugos. Por lo tanto, es importante esforzarse por señalar a los otros que los otros son los verdugos. Esto lo comentaba también de estos hombres cobardes que señalan a otros hombres. Una vez que se sienten culpables de lo que las feministas le acusan, lo que hacen es querer exculparse, queriendo decir que sí, los hombres somos los malos, somos los verdugos, pero no yo soy una excepción. A mí yo soy un niño bueno, quererme a mí. Entonces este lloriqueo de los pseudoprogres, de los pseudofeministas, que necesitan adular a las masas de feministas y utilizan el ardid de acusar a otros hombres, evidencian
evidencian su falta de autoestima, su falta de integridad, su falta de opinión, su falta de criterio, y evidencian también de cómo la debilidad es la que domina en la sociedad, en las mentes de todos los que necesitan acusar a los otros, a los demás. Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro mi punto de vista. Las mujeres mienten porque creen tener la necesidad de empoderarse a través de la mentira. Pero si se tuvieran una autoestima total, una valoración de su propia integridad, de su propia perfección, de su propia consumación como seres perfectos, íntegros, no tendrían la necesidad de mentir a sus semejantes, ni crear entornos domésticos en los cuales impera la mentira, el engaño, el fingimiento. No tendrían esa necesidad. La verdad nos hace libres. La privacidad es privación de lo que de esa libertad que te otorga la verdad. La vida privada no existe. La vida privada la inventa el miedo. Eso es lo que inventa la vida privada. Necesitas ocultar, necesitas llevar una doble vida. El mismo hecho de que existan hogares tal como lo concebimos para ocultar el amor, eso es una necesidad de darle realidad al patrón de la doble vida. Por eso los hombres que se casan con estas mujeres llevan una doble vida, los engañan, les son infieles, hacen lo mismo que hacen ellas con ellos, que necesitan mentir. La vida privada está en relación con un patrón de una doble vida. La vida privada está en relación con la privación, privación, con la privación de esa verdad que nos hace libres y que permite que podamos ir desnudos por el mundo porque no tenemos nada que ocultar, porque nos amamos plenamente, porque reconocemos el amor como nuestra única verdad. Y por lo tanto, aquel que engaña es porque ve autoridad en el otro o en la otra. Aquel que engaña es porque se siente inferior inconscientemente a aquel o aquella a la cual engaña. Por lo tanto, mentira está en relación con debilidad. Mentira está en relación con negar esa verdad, como es una perogrullada, que nos hace libre, con la negación de la verdad que nos hace libre. El que miente no quiere que la verdad le libere. Por lo tanto, cultiva la mentira. Por eso las mujeres mienten. Por eso las mujeres que mienten, mienten. Porque se sienten inferiores, porque creen que el varón es una autoridad a la cual engañar. Y eso les determina a crear esos entornos domésticos. Las mujeres no aman a los hombres porque no reconocen su masculinidad. No ven que esa relación que mantienen con un hombre o que pueden mantener es algo que simplemente manifiesta la relación que lo femenino y lo masculino, la relación que esa dualidad se mantiene en sí mismo, esa aparente dualidad de valores contrapuestos se mantiene en sí mismo, que en realidad no es más que relación que se mantiene con la fuente de vida. La relación de la nada con el todo, del ruido con el silencio. De esto hablábamos en el vídeo sobre silencio, en el cual os decía de la importancia del silencio. Sin silencio no hay comunicación inteligible, incluso oralmente, incluso físicamente. Si no hubiera silencio en cada sonido, escucharíamos una vibración ininteligible. No podríamos comunicarnos. Necesitamos del silencio para que en cada sonido se vaya marcando la forma de cada propio sonido que va conformando las palabras, que va conformando la comunicación inteligible. Entonces, esta es la razón de la mentira. Mentira es debilidad, mentira es arraigar aún más en sí la negación de sí mismo, la falta de autoestima. Aquel que se reconoce en la verdad, aquella que se reconoce en la verdad, no tiene necesidad alguna de mentir, de ocultar. Se sabe un ser íntegro, un ser pleno, un ser completo, un ser consumado y por lo tanto... Entonces yo creo que lo que tenía que decir ya lo he dicho. Y
Esta es la razón por la cual las mujeres que mienten, mienten. Por la propia visión jerárquica de las relaciones entre mujeres y hombres. Y esto, pues, lógicamente ya os comentaba que está cambiando, porque la mujer valora su... Fijaos que una falta de valoración de lo masculino en ti, en la mujer, es una falta de valoración de lo femenino también, porque ambas cosas van juntas, porque como el silencio y el ruido y el sonido van juntos en la comunicación, de esa misma manera el todo y la nada, lo femenino y lo masculino, la noche y el día, la luz y lo que no es luz, de esa misma manera todos los opuestos, todos los aparentemente opuestos se manifiestan juntos. Entonces la negación de lo femenino en mí es la negación de lo masculino, porque ya lo masculino no es lo masculino, ya es algo grotesco, que no reconoce la relación con su opuesto. Y lo mismo acontece en la mujer, la negación de lo masculino en sí misma determina que se esté negando también lo femenino, la feminidad. Por eso vemos a esas feministas que se ensañan con las chicas que se hacen fotos posando, o que bailan el twerk o lo que les dé la gana, o que se hacen fotos en la playa en tanga, o hacen lo que les dé la gana porque son libres de hacer lo que quieran. No entiendo por qué esas feministas entienden que yo, por ser un hombre, me puedo hacer fotos desnudo y la que sea mujer no. ¿Qué clase de feminismo es ese? Eso es desprecio de la mujer, eso es exigir de la mujer que sea un referente de conducta moral. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces es importante también saber que muchos y muchas que se llaman feministas no lo son verdaderamente, porque han sido educados y condicionados por una formación machista, por una formación jerárquica, y no son conscientes de ello. Y lógicamente para trabajar un cambio en cada persona hay que ser consciente de cuál es el mal que nos está afectando. Solo desde la integridad, solo desde la verdad que nos hace libres se tienen relaciones significativas, porque lo significativo está en ti, y al aceptar en ti toda esa verdad significativa que está en relación con ese mundo femenino, con ese valor femenino, con ese poder femenino que está en relación con su contrario, con lo masculino, y eso se da en ti íntegramente. El reconocimiento de esa integridad determina que se manifieste en tu realidad cotidiana. Por lo tanto, a partir de ahí se da una relación natural, porque es como una expresión que emana como una flor en el campo. Es algo natural. Una relación entre un hombre y una mujer o es algo natural o es un fingimiento, o es un montaje, o es una consecuencia de negarnos a nosotros mismos en la verdad. Y entonces se convierte en una situación de aprendizaje, que es lo que es generalmente en el 99,99% de los casos. La mayoría de las parejas, de los matrimonios, no son más que situaciones de aprendizaje, en el cual pues se va a aprender a dejar de negar esa verdad que nos libera, en el cual se va a aprender a valorar íntegramente todo ese potencial masculino, todo ese potencial femenino que está íntegramente en nosotros. Nos manifestamos como hombres o como mujeres, por eso hoy en día quizá hay tantos transexuales, ¿no? que manifiestan ambas, y en las mujeres también los hay, ¿no? Lo que pasa es que a las mujeres simplemente pues las llamamos como que son muy masculinas, ¿no? Hay mujeres que son muy masculinas hoy en día, y es consecuencia de ello, ¿no? Es que estamos clamando por reconocer ambos ámbitos de esta dualidad.
femenina masculina. Entonces, verdaderamente que tengas o que no tengas parejas es un anecdótico, porque lo normal, lo normal es que seas parte de ese 99,99% si tienes pareja, en el cual tu pareja no es más que un mero invitado de piedra que te permite tener esas situaciones en las cuales se da un aprendizaje. Entonces esta es mi conclusión. Mentir es consecuencia de un desprecio inconsciente de sí mismo. Una vez que hemos creado esa realidad en la cual creemos que tenemos que medrar para hacer algo, pues lógicamente ya estamos determinados a autoengañarnos, a creer que mentir nos provee de algo, porque efectivamente nos provee de esa sensación de empoderamiento que no necesitaríamos si ya previamente nos aceptáramos en nuestro poder. Buscamos empoderarnos, buscamos tener sensaciones de empoderamiento porque negamos el poder en nosotros, la integridad. Y a partir de ahí ya nos podemos engañar y nos podemos meter aún más en ese engaño. Y entonces aquel que nos invita a salir de ello, pues nos parece un loco, nos parece un demente, nos parece un convidado de piedra, porque efectivamente es un convidado de piedra para aquel que simplemente vive metido en la maraña del propio engaño. Pues esto es todo por el momento. Esta es la razón por la cual las mujeres mienten. Falta de autoestima, falta de valoración, falta de integridad. A partir de ahí construyen un personaje sólido, como por eso parece contradecir lo que antes decía, ¿no? De esas mujeres tradicionales, que eran fuertes, que eran decididas, que eran incluso autoritarias, dominantes, porque necesitan construir un personaje sólido que impere en esos entornos domésticos. Y para eso valían mucho más las mujeres del pasado de lo que valen las mujeres de hoy. Porque hoy en día, ¿acaso no son la mayoría de las parejas una situación transitoria? Las parejas se dan y luego se separan a los 2, a los 4, a los 6 años. Da igual que tengan hijos o que no, se separan. Y cuando tú te separas de tu marido o de tu mujer, esa persona ya es un extraño, no es nadie. Fijaos que tu hermano es tu hermano siempre, tu madre es tu madre siempre, tu abuelo es tu abuelo siempre, tu hijo es tu hijo siempre. Pero tu esposa, tu esposo, te divorcias de él y ¿qué es lo que es? Es un extraño, no es nadie. Entonces ocupa el rol que verdaderamente siempre ha ocupado. No es nada. Los esposos y las esposas, las parejas y los parejos, no son nada. A no ser que sean lo que antes os comentaba, a no ser que sean esa exteriorización de esa realidad íntegra que en ti has reconocido. Y entonces surge la relación como surge una flor en el campo. Solo esa relación es verdadera. Las demás no son más que aprendizaje. Entonces, bueno, esta es la razón por la cual las mujeres mienten. La misma por la que mienten los hombres. Falta de autoestima, falta de permitir que la verdad nos haga libre. Y bueno, ya no me repito más, que ya me he repetido bastante. Creo que la idea ha quedado clara. Gracias. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.